ya está nuestro primer invitado, que es Pablo Valdivieso. ¿Cómo estás, Pablito? Buen Hola, día. chicos, buen día. Hola, ¿Cómo Pablo. andás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Muy Buen bien. viernes. Buen viernes. Buen viernes. Vamos a hablar de pérdida de equilibrio en Sí. adultos mayores. La primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿por qué se da? ¿Por qué se provoca esa pérdida de equilibrio? Mira, el tema es muy profundo y Sí. es multifactorial, no es que sea una sola cosa. Entonces, por ahí el adulto mayor quizá que está un poco desamparado, porque son tantas cosas que pueden estar influyendo en la pérdida del equilibrio, quizás que no se aborda desde todos los puntos de vista que se debería abordar. Entonces, ¿qué puede? Y puede ser, hay una triada que es el tema de la vista, ¿me entendés? La propiocepción, que es la información de los músculos que te dicen cómo estás en el medio, en el espacio, y también el sistema auditivo, el sistema vestibular. Todo esto se junta en el cerebelo y es el que ordena el equilibrio. Pero cualquier cosa puede estar influyendo sobre ese equilibrio. O sea que puede ser que esté viendo menos, sí, entonces ya le estoy quitando un sentido y la persona empieza a sentirse con miedo, o por ahí me pasa mucho que los hijos por ahí tenés que caminar, tenés que salir a caminar, que te va a hacer bien, y él se siente más inseguro porque no ve bien. Y las veredas no son las mejores, y por ahí a lo mejor el árbol que creció, la raíz que me levanta la baldosa, un tropezón, una caída, quiebre de cadera, y es muy complicado después salir de eso. Pablo, Sí, es ¿y en verdad. qué momento empiezan estos Síntomas. momentos que el adulto mayor, viste, empieza a sentir que bueno, que se puede caer, que se marea? Hay que estar atento porque uno se empieza a dar cuenta, ¿sí? Decir, che, mira, ya se agarra con las dos manos para pararse de la silla y antes se paraba más fácil. Está demorándose más en caminar, se está yendo hacia adelante y los pasitos son más cortitos porque le da más seguridad. Entonces esos son signos que me está diciendo que ahí hay una pérdida del equilibrio, ¿sí? Entonces a veces se comete el error, digamos, es decir, bueno, vamos a salir a caminar, tenés que hacer esto, y no estoy viendo esos síntomas y puede ser precursor de una caída. Claro. Pero es bueno en ese caso insistir, porque sabemos que hay por ahí aparatos o un bastón. ¿Es bueno insistir en que lo hagan o es mejor que el adulto mayor se quede sentado? Porque a veces, viste, los vemos y movete, levantate, salí y no te quedes ahí sentado. En realidad hay que ver cuál de las dos, porque tampoco es bueno que se quede sentado porque produce un síndrome de inmovilidad y cada vez va a tener Una menos atrofia. equilibrio. Entonces, bueno, por eso también están los profesionales que se dedican a eso, que ahora los kinesiólogos y están trabajando junto también con profesores de educación física, creando actividades físicas adaptadas a ese problema, ¿sí? No es que puede ir a hacer cualquier cosa, musculación en un gimnasio común. Requiere de otro tipo de atención y de otro tipo de conocimiento esa patología como pérdida del equilibrio. Entonces, a veces no es que decir toma un bastón o quedate sentado. No, tenés que llevarlo. Cuando ya empezás a ver esos síntomas, que él empieza a estar más inseguro, requiere de gente capacitada que empiece a involucrarse en ese problema y que le vaya dando los consejos. Por ejemplo, ahí en el instituto donde nosotros trabajamos, estamos haciendo ese tipo de trabajo y empezamos a ver cosas que normalmente no se ven. Hoy en la medicina vos vas al cardiólogo o vas al clínico o vas al neurólogo y cada uno lo ve de su punto de vista. Cuando vos estás rehabilitando a una persona, empezás a juntar una globalidad de cosas que pueden estar influyendo. A ver, Pedro, ¿qué pasó? No, estoy más mareado, no me siento igual. ¿Y qué? No, me cambiaron la pastilla para dormir. Ahí estaba el problema. Pablo, entonces, y la gente, porque antes no se hacía tanta actividad física como hoy. Sí. Esas personas que hoy, bueno, ya tienen una edad avanzada y nunca hicieron actividad física, porque viste que culturalmente ha cambiado. Claro. Hoy sí estamos viendo gente que hace permanentemente actividad física, Sí. pero antes no era algo, no se veía algo como lo que se ve hoy. Bueno. ¿Qué pasa con esas personas que jamás hicieron y hoy están en una situación más crítica? por eso es que le tenés que adaptar a esas personas. Sí, claro. Lo que yo dije recién era actividades físicas adaptadas. Entonces se le hace una evaluación al paciente y ver por dónde se empieza. A lo mejor no tengo que empezar ni por caminar siquiera. Tengo que empezar
por tener un mejor equilibrio. El equilibrio se trabaja con el desequilibrio. Por ahí en el gimnasio vos lo que haces con mucha protección y mucho cuidado, porque estás yendo a entrenar eso, es desequilibrarlo o sacarle sentidos. Cerrar los ojos y vamos a ver cómo estás. A ver, quédate parado, pero cerrando los ojos. Y resulta que está bien. O por ahí cerrar los ojos y se va para un costado. Entonces ahí hay una falta de trabajo de equilibrio. O si cierra los ojos y está bien, lo desequilibrás para trabajar la reacción ante la pérdida del equilibrio. Se trabaja como un músculo, como los que vos estás diciendo, que vas al gimnasio. Se trabaja el equilibrio, entonces esa persona empieza a darse cuenta a cómo tiene que reaccionar cuando ese equilibrio se pierde. Ante una situación extrema, que se tropieza, que el perro se le cruzó, estas son cosas habituales que me cuenta la gente. Entonces tiene más capacidad de reacción y no caer como una bolsa de papa. Y recién decías, en el consultorio se ven muchos casos, escuchamos un montón de cosas y le damos ciertos consejos. ¿Cuáles son esos consejos que se les da? Bueno, por ejemplo, en la casa es el 70% de las caídas y un 30% fuera de la casa. ¿Cuáles son los problemas en la casa? El baño. El baño tiene que tener alfombrita, ¿sí? Antideslizante, tiene que tener una barra para agarrarse. Todos estos consejos, las bañeras son un tema. Tómelo en cuenta, porque a veces dicen, no, pero si ella está bien. El baño, hay gente mayor que por ahí hasta conviene poner una silla de plástico y que alguien lo ayude, o ellos mismos con una duchamática y todo eso se pueden bañar, porque no es fácil el baño en un adulto mayor. Y más si está solo en muchos casos. Por eso quizás que a lo mejor esos 30, 40 centímetros para entrar a una tina es... Por ahí, a veces yo recomiendo esa duchamati que sea largo y que vos te sientes en una silla de plástico y que te empezás a lavar vos solo sin el riesgo, porque uno está parado. Por ahí tenés un problema cervical, porque no todo es que influye directamente el equilibrio. Puede ser un mareo, puede ser una baja de presión y te estás bañando y perdés el equilibrio y te caes. Y esas caídas son las que le cambian la vida a la persona y a todo el entorno familiar. Porque una fractura de cadera y todo eso vienen generalmente por caídas o cambios en las medicaciones. Que tomo esta pastilla porque no duermo bien y resulta que te levantás dormida. Dejen prendida una lucecita. Porque al ver, yo tengo más capacidad de reacción. Por ahí apagan todo, tomo pastillas para dormir, me levanto, me voy a dormir, me caigo y ahí tenemos problemas. Y objetos en el medio, viste que uno deja por ahí chinelas, un libro, o con la mascota, a veces. Los mismos zapatos, que uno se saca los zapatos. O un mismo almohadón que se cayó al piso y te tropezaste. Bueno, todas esas cosas. La altura de la cama, cuando se tienen que levantar de la cama, por ahí también ocurren caídas. Una recomendación que a veces hacen, y más para los adultos mayores, es sentate primero, quédate unos segundos sentado en la cama para que logres estabilizarte, que la sangre también se reubique y después parate. Se llama hipotensión postural. ¿Qué pasa? Cuando vos te sentás, se calculan que son 700 centímetros cúbicos de sangre que bajan de golpe por acción de la gravedad y en el adulto mayor no responde tan rápido el corazón para llegar a la cabeza, entonces hay unos segundos que vos te podés marear. Entonces también esa recomendación de sentarse y esperar un cachito y después pararse. O sea, es muy complicado en realidad el tema porque es muy grave lo que podría ocurrir con una caída. Y hoy en día yo tengo gente que dice, bueno, tenés que caminar. Y bueno, analicemos si está en condiciones de poder caminar. Y qué sé yo, una prueba fácil puede ser, a ver, quédate parado, levanta un pie, 5 segundos. ¿Podés levantar el pie 5 segundos? Y no. Y entonces no sé si estás para exigirte mucho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí es donde yo digo que hay que ir a un centro especializado donde se mejore, se trabaje el equilibrio y que se vea qué es lo que está sucediendo, porque ahí vos tenés el paciente y lo vas viendo 3 veces por semana, por ejemplo, y vas viendo qué es lo que está pasando. Empieza a empeorar y empezás a preguntarle, che, ¿qué es lo que...? No, me siento más mareado, qué sé yo, y era la medicación que se la habían cambiado. Entonces le decís, che, acá le cambiaron la medicación, hablemos con el médico porque esta medicación le está ocasionando más mareo. La medicación también es una causa importante de caídas, porque a veces toman muchas medicaciones y se van interactuando y terminan con cierto grado de somnolencia y todo eso y ante una situación que es un adulto mayor, que ya no ve bien, que los músculos no los tiene como antes y que encima le estoy dando algo para dormir o inclusive pastillas para la presión, que bajan un poco la presión a veces.
también me genera ese tipo de inconveniente. O sea, es tan extenso que en estos casos, a ver, si yo tengo un adulto mayor que tiene 75, 80 años y está joya, va, sale, camina, se para, está activo, vos sabés que está bien. Total. Esa persona ya está bien, él puede caminar tranquilamente. Estamos hablando de ese que uno empieza a ver que se tiene que parar con las dos manos, que le cuesta pararse, que camina con pasitos más chiquitos, que va más hacia abajo porque tiene miedo a estar más arriba. Entonces baja su centro de gravedad y esas son las situaciones que a mí me tienen que alarmar para decir, che, vamos a ver a un centro especializado que me trabaje y que me diga cómo podemos multifactorialmente arreglar esto porque no sabemos por dónde viene. Puede ser, a veces, la retracción de un músculo. O sea, hay gente que yo he atendido que tiene el psoas, que es un músculo de acá retraído, y entonces pierde el equilibrio porque le duele. Y vos le liberás ese músculo, recupera la posición y está bien. Por eso hay tantas situaciones que pueden ser. A lo mejor es una vértebra que está torcida, comprime la arteria y me mareo. Y vos decís, no, y son los otolitos, el oído, y no, y era una vértebra. Entonces, por eso está bueno que gente que trabaje con esta patología combinada con un profesor de educación física, que también está la parte de incentivo, de la convivencia, de la sociabilidad que tiene cada uno, porque vos resulta que tenés 78 años y vas a lo mejor a un gimnasio donde están haciendo unos fisiculturistas al lado y vos decís, che, acá no es lo mío. En cambio, si vas y hay un grupo de trabajo más o menos con tu edad, que también sociabiliza, que charla y que de paso hacen ejercicio y que te voy contando cómo me siento, eso es como un núcleo que nos va diciendo, che, y ahí te vas dando cuenta, y eso no lo puede hacer el médico en una consulta. Pablo, por eso es que es tan difícil. En el caso, porque no todos tienen la misma realidad, el tema de trasladar a un adulto mayor por ahí se complica un montón, y que la familia no pueda acceder a un profesional, ya sea un profesor de educación física o un kinesiólogo. ¿Vos qué recomendás a esa familia que haga con el adulto mayor, que es muy difícil de movilizarlo? ¿Qué ejercicios decís vos que como familiar podés decirle? Normalmente, cuando está en esa casa, en ese caso que no se puede movilizar, por ahí las obras sociales cubren que un kinesiólogo vaya a su casa y que lo trabaje en su casa y que trabaje el equilibrio en su casa. Porque si no, lo que tenés... yo muchas veces, antes, cuando yo hacía muchos domicilios, yo lo que hacía era enseñarle a la gente de la casa a cómo eran los ejercicios que tenían que hacer. Yo iba 3 veces por semana y le decía, mira, te dejo tarea para que hagan con él. Pero muchas veces la gente trabaja o no puede estar o lo hacen cuando vuelven. Pero bueno, siempre hay una ayuda que puede estar dando. Pero en ese caso sería bueno que si está en esas condiciones, que las obras sociales se hagan cargo de un kinesiólogo que vaya a la casa, que ayude y que le enseñe a la gente de la casa que pueda también, porque un kinesiólogo va 1 hora a lo mejor 3 veces por semana y el resto también hay que seguir entrenándolo desde todos los días tiene que ser así. Pablo, eso sería lo ideal, no siempre pasa. Un poco para cerrar, porque sé que estamos cortos de tiempo, entiendo que esto ya no es meramente un tratamiento médico, kinesiológico inclusive, sino como un cambio de hábito para las personas adultos mayores. Y en algún momento escuché un video de algún profesional que recomendaba quienes no hicieron nunca ejercicio en su vida y llegaron a los 40 años, que empiecen a hacer algo. Y de hecho, escuchaba esto en el video, que a los 40 años es cuando más ejercicio tienen que hacer, porque el músculo empieza como a atrofiarse y necesitan hacer actividad para que ese músculo se active realmente, y de ahí 40 años, digamos, como un pico inicial, porque empieza tal vez muscularmente en una decadencia. Entonces, tal vez... Mira, en realidad el ejercicio debería estar siempre. Lo que tiene que ser es adaptado a la edad. A la edad. Cuando vos tenés más de 40 años, no es que tenés que hacer más ejercicio, sino, por ejemplo, el músculo ya funciona de otra manera. No es lo mismo un músculo a los 20 años, que es como un elástico nuevo que fuiste a comprar a la mercería, a un músculo de los 50 años, que ya es un músculo que ya se nota, viste, que no es que está ya más usado. Tal cual. Entonces, el tipo de entrenamiento es distinto. A lo mejor yo antes hacía más fuerza, menos repeticiones, con más carga. La persona que ya empieza a entrar a ser más adulto tiene que hacer más liviano, con más repeticiones, no tanta carga y dándole más tiempo de descanso para que se recupere el músculo. Porque si, por ejemplo, vos decís, no, hay que hacer más entrenamiento. No, no hay que hacer más entrenamiento porque el sobreentrenamiento también te trae problemas. Claro. Yo en el consultorio atiendo un montón de gente que está sobreentrenada y que por ahí le dicen, no, es que tenés que fortalecer. Y le veo los músculos que están todos marcados impresionantemente y digo, no, acá no tenés que fortalecer, que queda para el resto.
Entonces, ¿qué pasa? Hay un sobreentrenamiento donde el músculo, por exageración de entrenamiento, empieza a contracturarse y te empieza a generar dolor. Tal cual. Entonces, todo tiene su punto de equilibrio, porque yo soy más grande. ¿Y qué hago? ¿Voy a entrenar más? No, no tenés que entrenar más. Tenés que entrenar mejor. ¿Y cómo es? Mejorando los ángulos, mejorando la técnica del entrenamiento, no con tanto peso, no que, che, cuídame porque si se me cae la pesa. No, no, tiene que ser algo agradable, no tiene que ser una exigencia, decir, voy a levantar 3 de 1000 hoy. No, no es así. Te tenés que cuidar más. ¿Y cómo te cuidas? Bajando kilos, mejorando la técnica y haciendo un poco más de repeticiones. Así es como se trabaja a partir de los 40, 50 y así vas trabajando. Por ejemplo, si vos tenés 70, ¿qué vamos? Y vamos más al equilibrio, ¿sí? Hacemos, por ejemplo, viene un señor al consultorio y le digo, bueno, que le olía la parte de la cintura. Bueno, sacate el pantalón que te voy a revisar. ¿Y parado se va a sacar el pantalón? No, no te lo saques parado. Y es otra recomendación. Siempre que se vayan a vestir, tiene que ser sentado. Pues yo pongo una manga del pantalón y pierdo el equilibrio, voy a poner la otra y el mismo pantalón me hace que me caiga y me quiebro la cadera. Tal cual. Entonces, por ahí me decía, 78 años, es que así practico el equilibrio. Me dice, no, pero así no tenés que practicar el equilibrio. Claro. Porque estás caminando por la cornisa. Practiquemos el equilibrio con una baldosa, con una cinta en la baldosa y caminás en la cinta y ahí si te vas, apoyás el pie y listo, y no te caes. Entonces, eso me pasa a veces con los adultos mayores que dicen que practican el equilibrio poniéndose el pantalón parado. No se pongan los pantalones parados. Siéntense, igual que las mujeres, alguna falda. Siéntense, se ponen el pantalón, los zapatos, y se paran y ahí se lo levantan, ¿sí? Porque ese es otro punto de caídas que he tratado mucho y lo doy como recomendación. Así que la idea es que yo te decía a vos que no es que hay que ser más, sino hay que ser más específico, a ver qué es lo que necesita. No necesita lo mismo una persona de 80 que una de 50, que uno de 20. Tal cual, clarísimo. Pablo, gracias por tantos consejos útiles, prácticos que nos has dado y siempre es bonito charlar con vos. No, gracias a ustedes por visibilizar este problema que es muy grande y cualquier persona que se quiera ir al lugar donde nosotros estamos, que estamos ahí en Godoy Cruz, en el barrio Parque. Bueno, si quieren preguntar o les pasa esta situación con un padre, pueden ir a consultar. Obviamente, que te visiten. Muchísimas gracias, lindo fin de semana. Gracias a ustedes. Gracias.